Por eso Por eso estaba medio lila, sí. Dijo testículo. Marrón oscuro es. Marrón oscuro. Busca en internet, colores de pene. Vamos a hacer un conocimiento previo. Porque en la gametogénesis hay la participación de los cromosomas. Entonces, el conocimiento previo está relacionado a los cromosomas. Los cromosomas están constituidos por ADN. Los cromosomas contienen los genes. ¿Qué son las unidades de herencia? Las unidades de herencia que transmiten un factor hereditario. Los cromosomas son en número de 46. Los cromosomas son de dos clases. Entonces, esas dos clases de cromosomas vienen a ser los cromosomas somáticos o autosomas. Cromosomas somáticos o autosomas. Y la otra clase es los cromosomas sexuales o alosomas o gonosomas. Entonces, la especie humana se caracteriza por tener 46 cromosomas, pero el número total de cromosomas que identifica la especie humana son 46. Luego tenemos dos clases, los cromosomas somáticos y los cromosomas sexuales. El término soma significa cuerpo. El término sexo significa sexo. Por lo tanto, de ahí establecemos que los cromosomas autosomas determinan las características físicas del cuerpo, determinan las características físicas, del cuerpo, lo que se conoce como fenotipo. Y los cromosomas sexuales determinan el sexo, Los cromosomas en total son 46, por lo tanto se tienen que distribuir en estas dos clases. Los cromosomas somáticos son en número de 44. O se dice
22 pares de cromosomas autosomas, 22 pares de cromosomas homólogos también, cromosomas homólogos. Y los cromosomas sexuales son en número de 2. Un par de cromosomas homólogos. Un par de cromosomas homólogos. Por lo tanto, si los cromosomas somáticos determinan las características físicas, entonces estos cromosomas somáticos determinan el color de piel, clase de pelo, color de pelo, color de ojos, perfil de nariz, grosor de labio, etc. Y por lo tanto los cromosomas sexuales determinan el sexo. En el hombre es XY y en una mujer es XX. Entonces tenemos así. Cuando falla el número de cromosomas que recibe el descendiente, entonces se presentan malformaciones congénitas y se manifiestan las llamadas enfermedades genético-hereditarias. Por ejemplo, un hombre normal, vayamos entendiéndolo así, un hombre normal tiene 46 cromosomas. ¿Qué se entiende así? 44 más XY. Una mujer normal también tiene 46 cromosomas, que es 44 más XX. ¿Esto cómo lo entiendes? 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. ¿Está bien? Listo. Te decía, cuando falla ese número de cromosomas, entonces se manifiesta un síndrome. El más conocido, síndrome de Down. Este síndrome de Down se da en el hombre y en la mujer. El que nace con síndrome de Down, entonces ahora resulta así: 45 más XY y 45 más XX. A ver si vas comprendiendo. Un niño que nace con síndrome de Down, ¿con cuántos cromosomas nace entonces? Con 47. ¿Ese cromosoma más es sexual o somático? Somático. Y por eso es que se dice el niño con síndrome de Down es porque tiene trisomía 21. Trisomía 21. O sea, el hombre, el papá le pasa 23 cromosomas y la mamá le pasa 23 cromosomas. Hay cromosoma 1, 2, hasta 23. Por eso se llaman cromosomas homólogos. En la ciencia médica no se explica por qué en el par 1, par 2, par 23. ¿Por qué en el par 21 aparece un cromosoma extra? Y por eso le llaman trisomía 21.
Y ese cromosoma más es un cromosoma somático. Por eso todos los mongolitos que provienen de familias que tienen diferentes características físicas, todos se parecen. ¿De acuerdo? Síndrome de Edwards. Síndrome de Edwards. Igual, se manifiesta en el hombre y se manifiesta en la mujer. Nace 45, el hombre nace con 45 más XY. Y la mujer 45 más XX. En total nace con 47, nace con 47 y tú ves, en representación es exactamente igual a un niño que nace con síndrome de Down. ¿Dónde está la diferencia? Que aquí ese cromosoma, autosoma más, se manifiesta en el par 18. Entonces tiene trisomía 18. ¿Se dan cuenta? Ese cromosoma extra más se manifiesta donde debería ser el par 18 y nace con trisomía 18. Tienes el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter. Este síndrome de Klinefelter solo se da en el hombre. El hombre nace con 44 más XY, que le da 47 cromosomas. 47. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Estos son cromosomas somáticos y este más es cromosoma sexual. A estos individuos, o sea, solo se da en el hombre. En el hombre tiene sus genitales atrofiados y luego padece ginecomastía. La región pectoral desarrolla como una mama de mujer y sus órganos sexuales se atrofian. Le llaman seres andróginos. ¿Qué significa andro? Hombre. ¿Qué significa gino? Mujer. ¿Por qué? Porque tú haces esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Hombre. O sea, tiene características de hombre y de mujer. Por eso que le llaman seres andróginos. Tienes ahora el síndrome se llama el síndrome de Turner. Síndrome de Turner. El síndrome de Turner solo se da en las mujeres. Estas mujeres que padecen síndrome de Turner nacen con 44 más X0, que da en total 45 cromosomas. ¿Qué tiene menos? Un cromosoma sexual. Son mujeres que presentan los órganos sexuales atrofiados y padecen hirsutismo. Así se escribe. Acá te dije ginecomastía. ¿Qué significa? Mastía es mama. O sea, tiene gino, mujer, mama, mujer. En cambio, la mujer que padece el síndrome de Turner padece hirsutismo. Hirsutismo es que nace y desarrolla posteriormente pelos en el pecho, pelos en las extremidades superiores e inferiores. Y tú sabes que esa es una característica propia del hombre, ¿cierto? Pilosidades pectorales, característica del hombre.
Estas mujeres que nacen con síndrome de Turner tienen esa característica. Síndrome del duplo Y. Del duplo Y. Esto la padecen solo los hombres. Nace con 44 más X, Y. En total nacen con 47 cromosomas y le llaman el síndrome de los instintos criminales. Jacques el Destripador en Francia, Pichuzo en el Perú, el monstruo de Falcona en Ica, padecían eso. Por eso el monstruo de Falcona mató 5 criaturas y a la que encontraron por los molinos la quemó viva. ¿Y por qué saca esa conclusión, profesor, que la quemó viva? Porque cuando les entierran el cadáver, ella se encontró en esta posición, con la boca abierta, exageradamente abierta, como que estaba pidiendo auxilio y murió así. La calcinó. Le hace un análisis y determina que padecía el síndrome del duplo Y. Y generalmente esos criminales despiadados que no se apiadan del dolor que siente la persona que está matando, padecen esto. Entonces tú ves, lo normal es esto. Lo normal es esto. Nosotros normales tenemos así, un hombre 44 más XY, una mujer normal 44 más XX. Cuando hay un exceso o hay una deficiencia, entonces se manifiesta síndrome, que son enfermedades genéticos hereditarias. Listo. Entonces, ahora sí podemos entender el tema que corresponde, que es la gametogénesis. Profesor, disculpe, pero en el último no hay una característica física que pueda hacer diferenciarlo. Puede ser cualquiera. O sea, ¿no? Porque hay personas que desarrollan esa característica física sin tener esa cantidad de cromosomas. Ahí hay la influencia del medio ambiente, tú sabes. Un niño que es maltratado permanentemente en su familia recibe maltrato físico, correazo, golpes, palazos. Después, ¿qué hace en la sociedad? Actúa de igual manera. Y era simplemente una persona normal, es una persona normal, que no tiene el duplo Y, pero por una cuestión de crianza, de problema en comunidad, manifiesta ese tipo de agresividad. O sea, para establecer, se hace una prueba genética. Esos son de los... Y ahí recién se determina. Eso tienen los asesinos. Jacques, tú sabes, Jacques, le llaman Jacques el Destripador porque osaba, abriendo con puñal la persona viva para que cayeran las vísceras. ¿Te das cuenta? De ahí el nombre de Jacques el Destripador. Pichuzo en el Perú, que murió en el frontón fusilado, él violaba criaturas. O sea, él padecía lo que se llama pedofilia o infantilismo. Y tú sabes, en la actualidad, ¿cuántos violadores tenemos? No sé por qué quitaron la pena de muerte. Porque en aquella época, cuando había pena de muerte, no había tantos violadores como ahora. Y tú ves, los violadores, algunos de ellos de repente hasta tendrán esto. Porque además de violar, ahí tienes el monstruo de la bicicleta. Atropella a la niña para buscar el pretexto de llevar una cosa médica, se la lleva a su cuarto, la viola y la mata. Y después la quema. Una persona normal no puede hacer eso. Entonces no sienten piedad por la víctima. De repente ese monstruo en la bicicleta podría estar marcada por las características y la crueldad que ha manifestado podría. No tienen empatía. No tienen empatía.
Es que no le han hecho la prueba genética, ¿entiendes? De repente yo te digo, de repente el otro en la bicicleta podría estar marcado aquí. Le hacen la prueba genética, de repente podría dar él. Yo pienso en él porque por la forma tan despiadada como actuando. Porque tú sabes, esperó que la niña cruzara la pista, la ha atropellado con la bicicleta a propósito para herir. Se puede establecer si es que tiene el otro virus. Ya comprendiendo ahora los cromosomas, entonces podemos comprender estos procesos llamados espermatogénesis y ovogénesis. Tenemos que entender de esta manera. Ya sabemos que gameto significa célula sexual. Célula sexual. Y génesis significa origen. Por lo tanto, la gametogénesis es el origen de la célula sexual. Pero la célula sexual hay en el hombre y hay en la mujer. En el hombre se llama espermatozoide. Y en la mujer se llama óvulo. Entonces, este espermatozoide para madurar realiza la espermatogénesis. La espermatogénesis. Y el óvulo, la ovogénesis. La ovogénesis. Por lo tanto, vamos a entenderlo de esta manera. Vamos a recordar para que te puedas ubicar. Dentro es el testículo. ¿Cómo se llaman estas estructuras que están dentro del testículo? Tubos seminíferos. Listo. Yo saco ese tubo seminífero y lo tengo acá. Ese tubo seminífero internamente está revestido. ¿Cómo se llaman las células que originan los espermatozoides? Sertoli. Las células espermatogénicas. ¿Recuerdas? Las células espermatogénicas. Listo, ahí están las células espermatogénicas, revistiendo internamente el tubo seminífero. Se corta una sola célula espermatogénica. Listo. Desarrolla espermatogonio, alcanza su máximo tamaño. Espermatocito primario se divide en dos. Espermatocito secundario se vuelve a dividir en dos. Espermátide, y ya no se divide sino se transforma en espermatozoides. Todo este proceso, muchachos, se realiza dentro del tubo seminífero del testículo para formar el espermatozoide. Así es como quiero que entiendas hasta esta parte. Todo este proceso se llama espermatogénesis. Todo ese proceso se realiza en los tubos seminíferos de los testículos. Pero acá lo ampliamos. Ya sabemos, comienza en espermatogonio. Espermatocito primario. Espermatocito secundario. Espermátide. Y espermatozoides. Lo abarca de un
tamaño más grande para explicarte ahora la cuestión de los cromosomas. Anda, muchachos, lávate la cara. ¿No tengo otro banco aquí, no? Listo. Ahora sí puedes copiarlo así. Listo. Colocamos nombres. Esta célula se llama espermatogonia. Esta célula se llama espermatocito primario. Esta célula se llama espermatocito secundario. Esta célula se llama espermátide. Y a esta última se llama espermatozoide. Por lo tanto, si tú enumeras, tienes 1, 2, 3, 4 y 5. El espermatogonio es 44 más XY. O sea, hay 44 cromosomas autosomas más 2 cromosomas sexuales, XY. El espermatocito primario es cuando el espermatogonio alcanza su máximo de desarrollo, pero sigue manteniendo el mismo número cromosómico, 44 más XY. Este proceso de transformación de espermatogonio a espermatocito primario se llama espermatocitogénesis. Espermatocitogénesis. Que no confundas en el pasito con espermatogénesis. Espermatogénesis es todo el proceso de formación de los espermatozoides. Y espermatocitogénesis es la transformación del espermatogonio en espermatocito primario. ¿Me entendiste? Listo. Este espermatocito luego se divide. Entonces aquí se dice que eso se produce por división meiótica 1. Entonces, por meiosis 1, el espermatocito primario se divide en 2 espermatocitos secundarios. Y por lo tanto, la carga cromosómica se distribuye. Hay espermatocitos secundarios que llevan 22 más X y espermatocitos secundarios que llevan 22 más Y. El espermatocito secundario se vuelve a dividir por otro proceso de meiosis. Entonces, por meiosis 2, el espermatocito secundario se divide en 2 espermátides. Cada espermátide lleva, en este caso, 22 más X, 22 más X, 22 más Y y 22 más Y.
espermatocito secundario, te decía, se divide en dos espermátides que llevan el mismo número de cromosomas de la célula que el originado. Acá es X y acá es Y. Ahora, cada espermátide ya no se divide. Cada espermátide se transforma. Le sale el flagelo locomotor y se convierte en espermatozoide. Este proceso de conversión se llama espermiogénesis. Espermiogénesis. Así que no te confundas. Espermatogénesis, espermatocitogénesis y espermiogénesis. Hay tres términos. ¿Qué es espermatogénesis? Todo el proceso de formación de los espermatozoides. ¿Qué es espermatocitogénesis? La transformación del espermatogonio en espermatocito primario. ¿Qué es la espermiogénesis? La transformación del espermátide en espermatozoide. Así es como tienes que entenderlo. Esto es lo que te confunde cuando das una evaluación. ¿Se trata del pasito o se trata del parcial? Entonces son los tres términos que tú tienes que... Al final tú ves, de un solo espermatogonio, ¿cuántos espermatozoides estás consiguiendo? 4. Un solo tubo seminífero tiene miles de células espermatogénicas que dan origen a la espermatogénesis. Un solo tubo. Y tú has leído cuántos tubos seminíferos existen. Desde 150 a 1200. Eso explica por qué el hombre con una sola eyaculación, ¿qué cantidad bota? De 300 millones a 500 millones de espermatozoides. Entonces, allí tenemos cómo se da la espermatogénesis. Por lo tanto, de ahí deducimos, hay espermatozoides que llevan 22 más X, 22 más X, 22 más Y y 22 más Y. Si este espermatozoide interviene en la fecundación del óvulo, sale mujer. Y si este espermatozoide interviene en la fecundación del óvulo, sale hombre. En resumidas cuentas, ¿quién determina el sexo del hijo? El papá. Ya ves, cuando el papá tiene hija mujer, le echa la culpa a ella. Por tu culpa no colaboras, por eso te sale ese. Y tú sabes que eso se puede demostrar genéticamente. Te habrán demostrado genética por tablero de Punnett. Listo. Gameto del hombre, gameto de la mujer, el espermatozoide en el hombre y el óvulo en la mujer. Un gameto lleva X, otro gameto lleva Y. En la mujer solamente llevan X. Si la fecundación fuera así, con este espermatozoide, ¿qué sale? Mujer. Y si fuera así, mujer. Y si fuera así, hombre. Y si fuera así, hombre. Por lo tanto, existe un 50% que sea mujer y un 50% que sea hombre. La proporción aritmética, 1:1. La posibilidad es la misma. Pero al final, ¿quién determina el sexo del hijo? El padre, a través de sus espermatozoides. Eso es lo que establece la espermatogénesis. Ovogénesis. Comienza en ovogonia. La ovogonia desarrolla
y forma el ovocito primario. El ovocito primario se divide en ovocito secundario y el ovocito secundario se divide en óvulo. El proceso se da de esta manera. Le ponemos nombre. Este es el ovogonio, el equivalente al espermatogonio. Este es el ovocito primario. Este es el ovocito secundario. Y este es el óvulo. Entonces acá existen salud 1, 2, 3 y 4. Ahora representamos los cromosomas. El ovogonia tiene 44 más XX. El ovocito primario tiene 44 más XX. Listo. Por meiosis 1, primera división meiótica, el ovocito primario se divide en dos ovocitos secundarios. Estos ovocitos secundarios tienen 22 más X y 22 más X. Un ovocito sale con su citoplasma completo y desarrollado, y el otro sale sin citoplasma y muere. A esta célula le han dado el nombre de primer polocito o cuerpo polar. Es una célula que muere. Este ovocito secundario ya se te explicó que sale del ovario. El óvulo o el ovocito secundario. El ovocito secundario. Este ovocito secundario se vuelve a dividir y se convierte en óvulo, y el segundo polocito o segundo cuerpo polar y entonces salen con 22 más X y 22 más X. Pero esta célula muere. Y por eso en la ovogénesis de una ovogonia se origina un solo óvulo. Tú sabes, la producción es permanente de los testículos. Acá solo madura un folículo en un mes. Por eso cada 30 días, ¿cuántos óvulos produce el cuerpo de una mujer? Uno solo. Y aquí esto te explica que de una ovogonia se origina un solo óvulo. De un espermatogonio se originan 4 espermatozoides. Entonces, hay semejanzas y hay diferencias. Si yo te preguntara, dime las semejanzas. En ambos existe una doble división por meiosis. Meiosis 1, meiosis 2. Otra semejanza, en ambos existen gametos sexuales que se forman. Y si yo te preguntara una diferencia,
La ovogonia origina un solo óvulo. La espermatogonia origina 4 espermatozoides. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde se realiza esto? En los tubos seminíferos de los testículos. ¿Dónde se realiza eso? En los folículos de Graf de los ovarios. Entonces, hay semejanzas y hay diferencias. En lo que no te puede confundir es en los cromosomas. Ahora ya comprendo. Porque conforme se va dividiendo, o sea, hasta espermatocito primario o hasta ovocito primario se mantiene el número de cromosomas de la especie. Por eso aprendiste. ¿Cuántos cromosomas transmite el espermatozoide? 23. ¿Y el óvulo? 23. Aquí están los 23. 22 más X, 23 cromosomas. 23 cromosomas. 23 cromosomas. 23 cromosomas. 23 cromosomas. Entonces siempre un gameto sexual transmite 23 cromosomas. Ahora ya entiendes. Todos ellos nacieron con 47 cromosomas. Uno más somático o uno más sexual. Tuvo que fallar uno de los gametos. Uno de los gametos no llegó ¿cuánto? 23. ¿Cuánto llegó? 24. No se sabe a ciencia cierta quién fue, pero hay un dato estadístico que tiene validez científica. El 70% de niños que nacen con malformaciones congénitas por una alteración cromosómica provienen de mujeres que han sobrepasado los 35 años de edad. Y es que a partir de los 35 la mujer está próxima a la menopausia y eso hace que su ovario no le produzca óvulos normales. Un óvulo normal debe llevar 23 cromosomas y ese óvulo está llevando 24 cromosomas. Y por eso es que se produce la alteración cromosómica. Listo. A ver, hasta ahí se le va a tomar el pasito de la próxima semana. Que ahora, de acuerdo a su negro, ha salido un listado de las facultades que están sumamente observadas. Y una de ellas es ingeniería mecánica. No sé cómo está la ciencia biológica. Porque mi facultad tiene. Yo decía, su negro ahora establece que todos los profesores tenemos que presentar todas las semanas el tema que vamos a desarrollar. Y lo avisa. No sé si reparaste que la guía de práctica también está avisada. Entonces, aquí está la espermatogénesis, ahí está la ovogénesis, cromosoma no está, por eso lo he explicado. Acá hay diferencia entre espermatogénesis y ovogénesis, semejanzas entre espermatogénesis y ovogénesis. El escenario comienza con la fecundación. Entonces, esta parte solo de fecundación no la leas. Te salteas a los estados que son informaciones ya clínicas. ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí. Omitimos solo fecundación. Porque una clase va a ser sobre el proceso embrionario y comienza justamente con fecundación. Porque la otra semana no continúa este tema. La otra semana el tema es sobre el coito sexual. Sobre el acto sexual. A ver, hijo, de todas maneras, te sacas completo. Sí, la otra semana toca femenino. ¿Ya?